Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un texto que ha generado bastante interés, ¿no? El poder de la oración de medianoche, de Gabriel Agbo. El libro se enfoca en una creencia muy particular, que la medianoche no es solo una hora más, es como un momento clave para la actividad espiritual, intensa. Exacto. La tesis central, digamos, es que este periodo, justo en medio de la noche, es como un canto de batalla estratégico en el mundo espiritual, claro. Según el autor, tanto fuerzas que él considera divinas como las adversarias están especialmente activas. Vamos a ver cómo desarrolla esto, ¿no? Se apoya en interpretaciones bíblicas, testimonios, anécdotas, algunas bastante vívidas. Claro. Nuestro objetivo hoy es entender bien los conceptos que presenta el autor en estos extractos que tenemos. Queremos captar esa lógica interna, ¿no? Y ver qué puntos considera él fundamentales para quienes siguen estas creencias. Bueno, pues entremos en materia. ¿Por qué la medianoche específicamente? ¿Qué tiene esa hora según el libro? A ver, el argumento principal del autor es que la medianoche es, por decirlo así, la hora punta para las fuerzas que él identifica como adversarias. Se apoya en interpretaciones de pasajes como Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, y lo conecta con la idea de que un ladrón, pues, opera de noche. Ajá, aprovechando que la gente duerme, que está quizá más vulnerable espiritualmente. Esa es la idea. Esa es la idea que presenta, sí, que mientras la gente duerme es más fácil ser atacado espiritualmente. Entiendo. Entonces la lógica sería, si el adversario opera de noche, la oración justo a esa hora se vuelve una especie de contraofensiva. Exactamente, una contraofensiva directa. El texto incluso dice que agentes de Satanás disparan flechas malignas mientras la gente duerme, buscando afectar la salud, los negocios, las relaciones, áreas vitales. Vaya. Y la oración de medianoche no se ve solo como defensa, sino como una acción proactiva para destruir esos planes negativos, dice el libro, y establecer los designios divinos. Una hora de batalla espiritual intensa, concentrada. Ok, entiendo la lógica que plantea, pero no se queda ahí, ¿verdad? Intenta darle un fundamento bíblico. ¿Cuáles son los ejemplos que más usa de las Escrituras? Sí, claro. Recurre a varios pasajes. Los interpreta con esta lente, obviamente. Menciona a Jesús orando en Getsemaní. Aunque la Biblia no dice medianoche exactamente, él lo asocia con la noche profunda, la angustia justo antes del arresto. Un ejemplo que sí es más directo es la 10ª plaga de Egipto. El libro del Éxodo sí dice explícitamente que el ángel destructor pasó a la medianoche. Eso lo usa mucho. Claro, eso es muy específico. También se menciona a Ana, ¿no? La madre de Samuel. Sí, la historia de Ana. Aunque tampoco la Biblia dice la hora exacta de su oración desesperada, el libro la usa como ejemplo de oración ferviente en necesidad extrema, un espíritu que él conecta mucho con la oración de medianoche. Entiendo, como un modelo de intensidad. Correcto. Y quizás el caso que más cita por la claridad de la hora es el de Pablo y Silas en la prisión. En Hechos, el texto dice, como a medianoche, mientras oraban y cantaban, ¡pum!, un terremoto. Se abren las puertas, se sueltan las cadenas. Wow. Para el autor, esa es una prueba, digamos, contundente del poder liberador específico de orar y alabar a esa hora. El libro es bastante gráfico describiendo a los adversarios. Identifica a Satanás, claro, el ladrón, el hombre fuerte, pero luego se pone más detallado, ¿no? ¿Cómo los caracteriza? Sí, bastante detallado. Habla de demonios y de lo que llama agentes de las tinieblas, un término que, según él, incluye a practicantes de brujería, hechicería. Describe su supuesto modus operandi. Dice que buscan atar espiritualmente el destino, la fertilidad, el progreso, la salud. ¿Atar? ¿Cómo? Bueno, habla de reuniones específicas, aquelares, donde supuestamente se harían estas manipulaciones espirituales contra la gente. Usa metáforas como disparar flechas malignas o dardos encendidos. Y conecta ciertas cosas, como adicciones. ¿Sabes? El alcoholismo, por ejemplo,
directamente a la influencia de estas fuerzas. Entiendo. Y también habla de diferentes tipos de espíritus. Sí, los categoriza. Habla de espíritus ligados a lugares, de aguas, territoriales, otros ligados a familias, ancestrales. Menciona incluso el espíritu de Jezabel, asociado a la inmoralidad, la manipulación. Ya hace referencia a creencias que él ubica en África y otros lugares, sobre cómo estos agentes podrían usar objetos, rituales, para encadenar la vida de alguien, en lo espiritual, claro. Frente a esta visión de adversarios tan activos, tan concretos, el libro lógicamente propone un arsenal espiritual para defenderse y atacar. ¿Cuáles son esas herramientas o armas que detalla? El arsenal es variado, sí. La oración es la base, por supuesto, pero con énfasis en ser persistente, ¿no? Como Ana o Daniel orando 21 días. Y orar basándose en promesas bíblicas. También destaca la oración unida, la colectiva. Ok, la oración es clave. ¿Qué más? Luego está la alabanza, pero no solo como adoración, sino como un arma. Con el ejemplo de Josafat, que puso cantores al frente del ejército. Una táctica de guerra espiritual, digamos. Interesante esa visión de la alabanza como arma. ¿Qué otras armas menciona? El nombre de Jesús lo presenta como la máxima autoridad. Cita Filipenses 2, eso de que toda rodilla se dobla. La sangre de Jesús también como protección y poder redentón. Respalda esto con testimonios de supuestos enfrentamientos espirituales. Claro, son elementos centrales en muchas corrientes cristianas. Sí, pero él les da un enfoque muy de armamento. También menciona el fuego de Dios, aludiendo a Dios como fuego consumidor y al bautismo del Espíritu Santo y fuego. Parece un conjunto de elementos que invocan poder divino directamente. ¿Hay más? Sí, añade la intervención de los ángeles. Los describe como enviados por Dios en respuesta a la oración. Cita a Daniel esperando al ángel o el ángel que destruye al ejército asirio. Ajá. El ayuno. Lo presenta como un amplificador de la oración que agudiza la sensibilidad espiritual. Aunque, ojo, el libro incluye advertencias sobre hacerlo con prudencia, ¿no? Por salud y eso. Bien, eso es importante. Luego está el concepto de atar y desatar, basado en Mateo 16 y 12, interpretado como una autoridad que se le da al creyente para restringir fuerzas demoníacas y liberar bendiciones o personas cautivas. Eso de atar y desatar suena muy... activo. ¿Cómo lo describa en la práctica? Pues sí, se presenta como una autoridad activa, para confrontar y neutralizar directamente a esas fuerzas negativas, atar, y por otro lado liberar o activar bendiciones y el potencial de las personas, desatar. Incluso menciona que, según esta creencia, practicantes de ocultismo usarían objetos físicos como cadenas o candados como un símbolo, una contraparte de estas ataduras espirituales. Entiendo. Y bueno, finalmente menciona el Espíritu de Dios como fuente de guía, discernimiento, poder. Cita a Isaías 11, el ejemplo de Pablo discerniendo espíritus en Hechos, y por supuesto toda la armadura de Dios de Efesios 6 como protección integral. Vaya, un arsenal bastante completo, sí. Sí, la idea que parece transmitir es que la batalla espiritual necesita un enfoque con muchas facetas, combinando devoción, invocar la autoridad divina y comandar activamente fuerzas espirituales. Y como decías, el libro no se queda solo en la teoría. Está lleno de testimonios, de anécdotas que buscan ilustrar todo esto. Y aquí es donde se pone, muy vívido, a veces impactante. ¿Qué tipo de relatos usa? Usa de todo un poco. Hay experiencias personales del propio autor. Cuenta una de cómo el capó de su coche se levantó violentamente después de una oración de medianoche. ¿En serio? Eso cuenta. Menciona otros casos de supuestos ataques espirituales con consecuencias físicas. Un abogado que habría quedado ciego por unas abejas misteriosas. Relata sueños que interpreta como ataques directos. Busca mostrar que el conflicto es tangible, ¿entiendes? Sí, entiendo la función que cumplen esos relatos. Y va más allá de experiencias personales, ¿no? Describe prácticas que atribuye a fuerzas adversarias, de forma muy explícita a veces. Sí, y aquí el contenido es particularmente fuerte. Recopila testimonios que hablan de prácticas ocultistas muy severas. Por ejemplo, menciona casos conocidos en Nigeria relacionados con supuestos sacrificios humanos, vinculados a la búsqueda de poder, de riqueza, como el caso del Hotel Otokoto. Hay que decir que él presenta estos relatos como hechos para ilustrar la gravedad de las fuerzas contra las que, según él, se lucha.
Claro, también habla del uso de objetos en rituales, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejemplos da? Sí, detalla el supuesto uso de objetos personales, ropa interior, fotos, hasta bolígrafos, en rituales para atar o dañar a la gente. Cita testimonios sobre la creencia de que brujos se transforman en animales o que desentierran cadáveres para rituales. Estos ejemplos, aunque sean perturbadores, los usa para materializar esa idea de que la batalla espiritual puede involucrar elementos físicos y prácticas muy concretas. El libro también advierte sobre lo que llama falsos profetas o ministros que engañan. Correcto. Relata casos de líderes religiosos expuestos por prácticas fraudulentas o abusivas. Menciona incluso un caso judicial real en Lagos, el de Rev King. Asocia a estos supuestos falsos ministros con espíritus de adivinación. El espíritu de Pitón, dice, y critica la veneración de figuras humanas, como líderes de sectas. Todo esto para reforzar su punto sobre la necesidad de discernimiento. Otro tema que aparece bastante y muy específico es el de los espíritus íncubos y súcubos. ¿Cómo los presenta? Los define como demonios que, según el texto, buscan tener relaciones sexuales con humanos en sueños, y afirma que no son solo sueños, sino ataques espirituales reales. Con consecuencias. Sí, con consecuencias negativas. Problemas de salud como infertilidad, incluso cáncer menciona. Dificultades mentales, bloqueos en la vida espiritual, problemas matrimoniales. Los vincula a maldiciones, pactos no rotos, inmoralidad, falta de oración. Incluye testimonios como el de una mujer que atribuye un cáncer de mama a un esposo espíritu. Es intenso. Definitivamente. Y finalmente, esa idea del robo de estrellas o manipulación de destinos. ¿Puedes explicar un poco más qué significa eso en el contexto del libro? Claro. Se basa en la creencia de que cada persona tiene un potencial, un destino divino. Lo llama metafóricamente su estrella, inspirado en la estrella de Belén. El libro postula que este potencial puede ser percibido por fuerzas malignas y, espiritualmente, robado o saboteado. ¿Y cómo se manifestaría eso? Bueno, lo presenta como una posible explicación para cuando alguien siente que tiene gran capacidad, pero fracasa constantemente, o que siempre tropieza justo antes de lograr algo importante. Cita Eclesiastés 10:7, príncipes andar a pie como si fueran sirvientes, como un reflejo de esa inversión de destinos. Todas estas anécdotas, desde las personales hasta las más extremas sobre ocultismo o ataques específicos, cumplen una función: ilustrar de forma muy contundente la realidad y la intensidad de ese conflicto espiritual que describe. Buscan crear urgencia sobre la necesidad de orar a medianoche y usar ese arsenal espiritual. Definitivamente pintan un cuadro muy, muy particular de la realidad, según la presenta el autor. Ahora, según el texto, no basta con conocer las armas o rezar a medianoche. Establece condiciones claras para que esto sea efectivo. ¿Cuáles son esos requisitos? La condición que más repite, en la que más insiste, es la santidad. El libro es muy enfático en esto. Dice que la oración y las armas espirituales solo tienen poder real si vienen de una vida alineada con los preceptos divinos, sin pecado. Usa una frase muy directa: la palabra de Dios que sale de una vida pecaminosa no puede atar a Satanás. El ejemplo negativo que siempre pone es Sansón, que perdió su fuerza por comprometer su consagración. O sea, la efectividad no está solo en la técnica, sino en la condición moral y espiritual de la persona. ¿Qué otras condiciones menciona? La perseverancia es crucial. Insiste en no rendirse en la oración. Recuerda a Daniel, a Elías orando 7 veces, a Jesús en Getsemaní. Ajá. El conocimiento de la palabra también es vital. Ver las promesas bíblicas como la base legal para reclamar en oración. Y la fe y confianza en Dios, claro. Advierte contra el pánico que podría llevar a buscar ayuda en fuentes ocultistas. Y además de lo personal, dice algo sobre la oración en grupo o el discernimiento. Sí, la unidad en la oración se valora mucho. Cita el poder que se generó cuando los discípulos oraron juntos antes de Pentecostés. Y el discernimiento espiritual lo presenta como una habilidad esencial para navegar este mundo espiritual complejo. La capacidad de distinguir lo divino de las imitaciones o engaños demoníacos, como Pablo con la joven adivina, y la advertencia constante sobre falsos profetas. ¡Entendido! En resumen, el mensaje del libro es que la victoria en esta guerra espiritual que describe depende de una combinación: usar las herramientas correctas
en el momento estratégico, la medianoche, pero sobre todo hacerlo desde una posición de integridad personal, con perseverancia, fe, conocimiento y con la capacidad de discernir. Bueno, hemos recorrido conceptos bastante densos, y relatos muy intensos de el poder de la oración de medianoche. Desde esa idea central de la medianoche como hora estratégica, pasando por la descripción de los adversarios, el arsenal para combatirlos, hasta estas condiciones para la victoria. Lo que queda claro es que presenta una cosmovisión muy definida, donde la vida diaria está como entrelazada con una realidad espiritual conflictiva. Y dentro de ese marco, la oración ferviente, específica sobre todo a medianoche, se postula como una herramienta clave, no solo para protegerse o liberarse, sino para alcanzar el propio destino, siempre y cuando se cumplan esas condiciones de vida y fe, claro. Para cerrar, quizás una idea del texto que invita a la reflexión es esa afirmación que repite, que muchas luchas o limitaciones que parecen inexplicables podrían tener, desde esta perspectiva particular, raíces en conflictos espirituales no identificados o no enfrentados bien. El libro propone que entender y aplicar estos principios es un camino hacia la libertad y la plenitud personal. ¿Qué ecos dejó esta exploración en quienes nos escuchan? ¿Algo sobre lo que quizás seguir pensando? Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.